Ok, el tema que vamos a tratar hoy es el rol del psicólogo clínico en las etapas tempranas de la demencia irreversible. Para empezar a ver cuál es el rol del psicólogo en lo que es la etapa, en lo que es la demencia, primero hay que ver qué es la demencia. Fundamentos básicos. El término de demencia, según definido por el Centro de Control y Diagnóstico de Enfermedades de Estados Unidos, es un término general que se usa para referir a toda alteración de la capacidad para recordar, pensar o tomar decisiones que afecten de manera negativa la vida del paciente. Ese término en sí es un término muy ambiguo, realmente no dice mucho. Y es porque lo que conocemos como demencias es un abanico de enfermedades que comparten comparten ciertos síntomas, signos e incluso pueden compartir ciertas causas. Debido a esto, si vemos, digamos, si tomamos como referencia el DSM-5, vamos a ver que no aparece un término como demencia. Lo más similar que vamos a encontrar es un trastorno neurocognitivo mayor. Este normalmente viene acompañado del motivo, de su motivo etiológico o su causa. ¿Qué no es demencia? Muchas veces confundimos a demencia con lo que es la vejez. Realmente la vejez no tiene nada que ver con la demencia. Existe hasta cierto punto, deterioro de funciones cognitivas en la vejez. Sin embargo, estos no afectan de una manera significativa la vida del paciente. Estos deterioros se presentan muchas veces en ligeros olvidos de objetos, a lo mejor olvídame el nombre de amigos que conocieron hace 10 años o cosas así. Realmente no son cosas significativas. Igual existe el deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve, si, si bien no es demencia como tal, se ha observado que siempre donde hay un deterioro cognitivo leve, es posible que ese deterioro cognitivo se transforme en demencia. ¿Qué es el deterioro cognitivo leve? Es cuando, si bien hay cierto deterioro en las funciones como atención, la planeación y todo eso, muchas veces la gran mayoría de personas que nos rodea no lo van a notar y no afectan de manera significativa nuestra vida diaria. La depresión tampoco es demencia. La depresión en algunas pruebas puede causar hasta cierto punto, puede mostrar cierto deterioro cognitivo en pruebas. Sin embargo, no es un deterioro cognitivo real. Se debe más a un síntoma de lo que es la depresión. Delirio. Delirio, si bien puede sonar parecido, e incluso en la demencia hay delirio, no es lo mismo, sobre todo porque delirio tiene su enfoque más en el deterioro de la capacidad de atención, mientras que demencia es en la memoria. Aquí podremos ver más del deterioro cognitivo leve. Como podrán ver, empieza a haber ciertos fallos en lo que sería, bueno, ciertas modificaciones estructurales en lo que sería el cerebro. En este caso, el signo más común es que se empiece a encoger lo que sería el hipocampo. Puede ser tanto el izquierdo como el derecho, realmente. Sin embargo, el resto de la estructura cerebral sigue en forma. ¿Cómo se clasifican las demencias? Realmente, la definición que siempre se usa, o bueno, la clasificación más usada para las demencias es la etiológica o por causas. Ahí tenemos las demencias primarias y demencias secundarias. Las demencias primarias son las demencias que, por así decirlo, son principales, o sea, son propias. No vienen o no son producto de otra enfermedad. Las secundarias muchas veces son productos las secundarias siempre son productos de otra enfermedad o escasez o incluso accidentes. Realmente entre las secundarias más comunes tenemos los mecanismos expansivos intracraneales,
La hidrocefalia, bacterias, demencia causada por bacterias en el origen infeccioso, por problemas en el metabolismo, por falta de vitaminas. Muchas veces la falta de vitamina B12 se traduce en demencia, alteraciones vasculares, traumatismos craneales, medicamentos, y en algunos casos puede incluir por colágeno. Realmente no está muy estudiado en ese punto, pero ¿qué es lo que igual caracteriza a las secundarias? En la mayoría de los casos son reversibles o puede detenerse de manera total el daño. Por ejemplo, en la demencia vascular, si bien no es reversible, el deterioro se va a dar cada vez que hay un accidente cardiovascular. Por medicamentos, si retiras el medicamento, se van a quitar los efectos de la demencia. De igual manera hay que tener cuidado en ese punto, porque una demencia, aunque sea reversible, no quiere decir que no pueda volverse irreversible si la dejamos mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de demencia por medicamento, seguimos tomando un medicamento que nos cause demencia, muchas veces puede ser que los daños ya no sean reversibles. Las demencias primarias, por su parte, nunca son reversibles. Aquí tenemos dos grandes familias de demencia, las corticales y subcorticales. La demencia cortical, entre las demencias corticales tenemos la enfermedad del Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, formas infrecuentes del cerebro, en este caso esclerosis del hipocampo, calcificaciones de ganglios basales, encefalopatía y cosas así, mientras que en subcorticales tenemos lo que es atrofia de múltiples sistemas, degeneración corticobasal, parálisis supranuclear, enfermedad de Huntington, errores innatos en metabolismo, gliolosis, etc. Para mantenerlo sencillo, las demencias primarias, la clasificación de demencias se mantiene en un modelo más simple, volviéndolo reversibles e irreversibles. Las demencias primarias tomarían el rol de demencias irreversibles, mientras las secundarias toman el rol de demencias reversibles. En este caso vamos a estudiar lo que son las demencias primarias. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre una demencia cortical y subcortical? La diferencia radica en la localización en donde se origina este deterioro a nivel neuronal. Las corticales toman lugar en lo que podría decirse la corteza cerebral. Aquí tengo un pequeño gráfico. Aquí tengo un pequeño gráfico en la que podemos ver la corteza. Todo tipo de demencia cortical sucede en un fallo en esa área, mientras que las subcorticales toman su lugar en fallos que están por debajo de esa corteza. En este caso puede ser por el tálamo, los ganglios basales, el hipocampus y cosas así. Realmente, además de eso, hay una diferencia en síntomas. Principalmente en las corticales, el lenguaje siempre se va a ver hasta cierto punto alterado, incluso en las etapas iniciales de la demencia cortical, mientras que en la subcortical no. Sin embargo, en el caso de funciones ejecutivas, que en este caso es la planeación, la planeación, lo que es la comunicación y funciones así, van a tener una alteración desproporcionada, mientras que en las corticales es consistente. ¿Esto qué significa? Que en la subcortical cada función puede irse hasta cierto punto de manera aleatoria y no sigue, por así decirlo, un orden. Puede ser que haya una función que se vea alterada primero que otra. Muchas veces lo que pasa en la subcortical es que la persona ya no puede planificar, sin embargo puede recordar cosas de manera casi perfecta. En la cortical no.
con el paso que se va deteriorando lo que serían las funciones, se van, cada función se va perdiendo. Otra afectación que podemos ver, volviendo a lo mismo, es en el cálculo. En la subcortical, la habilidad de poder calcular, sumar, restar y todo eso, es lo primero que se afecta, mientras que en lo cortical no. La personalidad igual en la subcortical puede afectarse ligeramente, mientras que en la cortical no. La postura, el movimiento, la agilidad puede verse afectado primero en la subcortical que en la cortical. Muchas veces, como podemos ver en lo que es el movimiento, en la demencia subcortical puede existir ciertos temblores en la persona o distonias, mientras que en la cortical, estos movimientos, hasta cierto punto, estos espasmos musculares se van a presentar ya casi a lo último. Como ejemplo de eso tenemos la enfermedad de Parkinson como subcortical y el Alzheimer como cortical. Esa es una manera más fácil de poder identificar de la una de la otra. Siempre que se hable de una demencia subcortical, hablamos de que hay una alteración en el movimiento antes de la memoria, mientras que en la cortical hay una alteración en la memoria antes del movimiento. ¿A qué nos referimos con etapas tempranas en la demencia? La escala más usada en este caso, incluso la que utiliza el IMSS, es la escala de deterioro global. La escala de deterioro global abarca 7 estadios o 7 fases. En este caso vamos a ver la segunda, la tercera y la cuarta, la cual, en este caso, la segunda, hablamos de un defecto cognitivo muy leve. En este estadio, muchas veces, si bien hay quejas subjetivas de la memoria o defectos en la memoria, no hay todavía una evidencia objetiva de defectos de memoria en el examen clínico psicológico o neuropsicológico. Tampoco hay defectos en lo que sería objetivos en el trabajo, situaciones sociales. Realmente en este nivel, en el segundo nivel, casi nunca se puede observar si no es a través de estudios más profundos. De igual manera, en este nivel, muchas veces la persona empieza a darse cuenta de que hay algo raro en ellos, pero muchas veces lo ignoran. Pero ese sentimiento siempre está latente. Y pueden darse cuenta, a lo mejor aún no la pueden ver los demás, pero estas personas ya pueden notar cierta sintomatología. En la 3 ya es evidente, ya se empiezan a ver los primeros defectos claros en la memoria. Muchas veces la persona se puede perder en lugares no familiares, o bueno, más puede parecer, para ellos puede parecer que se perdió en un lugar no familiar, cuando muchas veces es un lugar en el que siempre han estado. Los compañeros ya empiezan a detectar cierto rendimiento laboral pobre. Las personas más cercanas ven que tiene problemas al momento de evocar palabras y nombres. Al momento de leer no se saca o no se tiene tanta comprensión lectora y no pueden recordar tanto. Al momento de recordar personas nuevas, les va a costar demasiado trabajo. Personas que conocieron, por ejemplo, ayer en el trabajo, en el centro comercial, no las va a recordar o le va a costar mucho trabajo. En la exploración clínica ya se empiezan a notar, digamos, cambios o ciertos signos. Sin embargo, solo se observan a través de entrevistas o muy profundas, a través de la historia clínica, ciertas situaciones de la historia clínica, como la situación laboral y todo eso, nos puede sugerir cierto deterioro cognitivo, así como que puede negar que tiene fallos en la memoria. Esta fase normalmente es acompañada por
ansiedad. En este caso es una ansiedad muy discreta, pero puede presentar ciertas alteraciones en la conducta de la persona. En la 4, ya estamos hablando de la fase temprana, que más es cuando se existe un defecto cognitivo moderado. En la 4, en esta fase, ya la persona ya está presentando síntomas claramente definidos. Al momento de hacer una entrevista clínica, vamos a ver que va a tener conocimientos disminuidos de acontecimientos actuales y recientes, puede presentar cierto déficit a la hora de recontar su historia personal, va a tener defecto de concentración, sobre todo al momento de realizar cálculos, va a tener cierta capacidad disminuida para hacer funciones como viajar solo, viajar solo, invertir dinero, va a tener fallas en lo que es la orientación en tiempo y persona, va a tener fallas en lo que es el reconocimiento de personas, así como que va a presentar, incluso en actividades muy sencillas que tengan que ver con cálculo, por ejemplo, ir a apagar la luz o el cable, la persona no va a poder hacerlo, se le va a olvidar. En algunas tareas muy complejas, por ejemplo, lavar platos, puede ser que no lo haga bien y, y suele presentar negación al respecto de hablar con el tema. Aquí podemos ver de manera fisiológica las alteraciones que dan en el cerebro. En este caso, estas fases nos referimos a la ilustración B y C. Como verán, la ilustración A es un cerebro sano. Mientras va más, por así decirlo, avanzando la demencia, el cerebro empieza a disminuir en su volumen. Prácticamente ya estamos hablando de un daño estructural lo que está causando todo esto. De estos estadios podemos ver que hay ciertos síntomas en una persona con demencia. La primera son fallos en su memoria, en especial en acontecimientos muy recientes, problemas en el lenguaje, la pérdida de sentido común, dificultad a la hora del pensamiento abstracto. Con esto me refiero desde imaginar cosas, el cálculo, entender conceptos hasta cierto punto filosóficos, todo eso se le va a complicar. La persona ya empieza a sentir ligeros cambios en su personalidad. Bueno, no tanto la persona en sí, pero muchas veces la persona o que lo cuida o sus familiares ya ven cambios en su personalidad. Hay la dificultad para tareas comunes, la habilidad emocional ¿Esto qué significa? Que en un momento podemos ver que la persona esté muy alegre para luego que empiece a llorar o viceversa, o se enoje, va a tener una frustración constante y puede presentar síntomas neuropsiquiátricos de manera muy leve. Los síntomas neuropsiquiátricos más comunes en la demencia es la alucinación, la agitación, la depresión, la ansiedad, desinhibición, euforia, la apatía, la irritabilidad, los delirios, actividad motora anómala y la agresividad. Una de las cosas más comunes que pueden verse, sobre todo en la actividad diaria, es en la vida amorosa o hasta cierto punto la sexualidad del paciente. Muchas veces la euforia hará que tenga hasta cierto punto más apetito sexual que el habitual. Muchas veces este síntoma, si a lo mejor no lo nota el paciente, puede ser muy molesto para las personas que lo rodean, sobre todo para su pareja. La pareja puede sentir, digamos, con la apatía, puede sentir que la persona ya no siente nada por él. La persona se vuelve muy gruñona, empieza a tener delirios de que lo están engañando, de que el doctor lo está matando y cosas por el estilo. Empieza a tener, muchas veces las personas con demencia empiezan a desarrollar ciertos patrones de repetición de movimientos o incluso de sonido.
De repente los puedes ver muy normales o los puedes ver, digamos, caminando por la calle y de repente empiezan a gritar o empiezan a aplaudir. Todo eso es una actividad hasta cierto punto anómala. ¿Cuánto entra el psicólogo en todo esto? Como verán, todos estos síntomas neuropsiquiátricos afectan el momento de que la persona se relacione con otros individuos en que incluso pueda llevar o pueda tener una vida con bienestar. La primera función en la que siempre va a interferir el psicólogo es en el diagnóstico de una manera temprana. Muchas veces, como como les estaba mencionando, puede ser que la persona vaya a ti porque empieza a creer que tiene o empieza a presentar ansiedad, empieza a tener ciertas preocupaciones por su futuro. Y puede ser que al momento de hacer la entrevista clínica nos empecemos a dar cuenta de ciertas sospechas de que la persona empieza con las etapas tempranas de la demencia. El psicólogo clínico como tal no puede emitir un diagnóstico de demencia. Eso hay que definirlo claro. Sin embargo, puede referir el paciente a un especialista que sí pueda. El psicólogo clínico igual debe descartar que se trate de otra psicopatología. Como les había mencionado, muchas veces la depresión se confunde con demencia y puede ser que la persona vaya a realizar sus estudios, le realicen estudios de una tomografía, una imagen magnética del cerebro y se da cuenta que en realidad no tiene nada más que depresión. Existen pequeños tests sin brincarnos a lo que es el campo de la neuropsicología que pueden sugerir cierta demencia o cierto grado de demencia, entre ellos el Mini-Mental. El Mini-Mental es por así decirlo, la prueba que casi todo personal de la salud debe saber, desde enfermeros, doctores, psicólogos. Muchas veces, si bien esta prueba no es tan amplia o no nos va a decir demasiado, nos puede sugerir que ya empieza a haber ciertos signos de demencia. Otra prueba que igual se usa es la prueba de las monedas para checar el cálculo. Básicamente vamos a restar y sumar cantidades esperando que el paciente pueda realizar estas sumas o estas operaciones. Al momento de dar el diagnóstico, ya que se lo dé un psiquiatra, un neurólogo, un doctor familiar, muchas veces este diagnóstico causa un impacto significativo en la vida del paciente. De hecho, un problema que realizó el Centro de Geriatría de España fue que hay muchos doctores familiares que omiten decirle al paciente que tiene demencia. Esto sí puede evitar, digamos, el hecho de sentir depresión y ansiedad o frustración gracias al diagnóstico, pero muchas veces eso se traduce a que la persona se sienta peor porque no va a saber qué está mal en sí. Como les estaba mencionando, en el caso de la demencia, la persona es consciente, no de manera clara, de que hay algo malo en ellos. Y muchas veces ese pensamiento puede generar una ansiedad mucho peor que el decirle. Al momento de decirle, es importante que si la persona, este es un trabajo en conjunto, ¿no? Si su doctor de cabecera, su neurólogo y todo eso, ya le dio el diagnóstico de que tiene demencia, es importante que el psicólogo psicoeduca acerca de lo que es la demencia al paciente, a su círculo familiar y a los cuidadores. ¿Por qué? Muchas veces el paciente, al momento de enterarse que tiene demencia,
debido a que está muy estigmatizado, puede ser que incluso se llegue a sentir mal, deprimido, que sienta que ya no tiene valor. Lo que se debe trabajar en este caso es que la persona no vea la demencia como su nuevo yo, sino como una enfermedad. La gran mayoría de cambios que va a presentar la persona no es porque ella quiere, sino es por la demencia. Como vieron en los síntomas, muchas veces la persona se puede volver irritable, se puede volver agresiva, aunque ésta no quiera, se va a volver agresiva. Entonces, la persona empieza a sentir incluso culpa de lo que va a hacer, pero realmente tenemos que trabajar aquí o tenemos que hacer entender o psicoeducar de que no es él lo que le está haciendo, sino la enfermedad. Igual hay que explicarle lo mismo al círculo familiar, como les mencionaba en el caso de que la persona tenga una pareja, tenga hijos o cosas así, la vida se va a ver cambiada de ellos igual. Bueno, realmente puede ser en mayor o en menor medida. Digamos, para la esposa va a notar, como ya les había mencionado, que a lo mejor su marido ya no es el mismo, o que se ha vuelto más agresivo, va de que ya no lo escucha y cosas así. La persona debe entender, el ciclo familiar debe entender nuevamente de que no es algo que el paciente haya querido o algo que el paciente haga, sino que es algo que hace la enfermedad. De igual manera, los cuidadores, es muy difícil, de hecho, en la demencia, los cuidadores son una parte fundamental para la persona y muchas veces son los que más carga emocional pesada tienen porque el paciente se puede comportar de manera agresiva con ellos, se pueden estresar al ver que la persona con demencia no les hace caso, no cooperan a que los cuiden. Todo eso afecta de manera emocional muy grave al cuidador, aunque no tenga una conexión. De hecho, es por eso que no hay tantos cuidadores de personas con demencia, porque realmente es un trabajo complicado, un trabajo complicado emocionalmente hablando. Algo que puse aquí es la triada cognitiva de Beck y en este caso se aplica al paciente con demencia. Muchas veces, revisando casos, hay personas que ven que al momento de tener demencia ya no son tan útiles como antes. Y eso hace una visión negativa sobre sí mismo, que luego da una visión negativa sobre el mundo y una visión negativa sobre el futuro. En este caso, una persona que ve que tiene demencia, a lo mejor es un profesor, siempre ayudaba a su mujer a limpiar la casa o a su esposo a limpiar la casa. Y puede ser que al momento que empiece a experimentar los síntomas de la demencia, ya no pueda ayudar en la casa como lo haría antes, o ya no pueda dar clases. Todo eso va a empezar a formar una visión negativa de él mismo. Se va a empezar a ver como una persona inútil, como una persona hasta cierto punto, como una carga. La visión negativa sobre el mundo muchas veces se forma por el estigma que hay con las personas que tienen demencia. Muchas veces cuando las personas con demencia van a un supermercado, a una plaza, hay muchas personas que no saben cómo tratarlas. Y muchas veces terminan haciendo sentir a la persona que tiene demencia como bichos raros, como seres que estorban, un mundo hasta cierto punto hostil hacia ellos. Y eso hace que se forme una visión negativa sobre su futuro, de que al final de cuentas, la visión negativa sobre el futuro más común es de que se van a perder ellos mismos, o de que ya nadie ni siquiera ellos van a poder entenderse o recordarse. Todo esto hace que la persona
empieza a desarrollar síntomas neuropsiquiátricos. ¿Qué es esto? El principal síntoma neuropsiquiátrico es lo que sería la depresión y la ansiedad. Sin embargo, en el caso de la depresión, en este caso los medicamentos, sobre todo los antidepresivos tricíclicos y lo que son las benzodiazepinas, pueden afectar más hasta cierto punto, pueden agravar la demencia del paciente. Es por eso que no se usa realmente. En el caso de una persona con demencia, siempre se va a dejar de último los tratamientos farmacéuticos, debido a que, como lo habíamos mencionado, no solo se trata de un cambio conductual o psicológico, sino que se trata de un cambio estructural en el cerebro. Los medicamentos pueden ya no funcionar como deberían. Después de todo, muchos de los medicamentos son probados en personas que tienen una estructura cerebral normal. Esto ha conducido a que se investiguen más técnicas de lo que sería el tratamiento de estos síntomas. Los más comunes y las más efectivas es la activación conductual, la terapia de reminiscencia y la reestructuración cognitiva. En la activación conductual, la activación conductual consiste, hay que recordar un poco lo que dice Beck acerca de la activación conductual. Menciona que muchas veces las personas, antes de tener una cognición, las actividades pueden afectar en su emoción. ¿Eso qué quiere decir en palabras más comunes? Hay algo llamado pensamientos automáticos. Estos pensamientos automáticos, como había dicho antes, puede ser: soy un inútil, no hago nada, soy un estorbo, me olvido de todo. Estos pensamientos automáticos se vuelven rumiantes, van a estar persiguiendo al paciente casi todo el día. La activación conductual, ¿en qué consiste? Consiste en darle actividades, tareas para que la persona... Consiste en poner ciertas actividades o un calendario para que las personas no tengan estos pensamientos rumiantes. Muchas de estas actividades son incluso tareas cognitivas que pueden ayudar en el paciente. Aquí podemos ver un ejemplo. Vamos a pensar una persona con demencia a las 7 de la mañana los lunes va a escuchar música. Pues de preferencia, es lógico, es la música que le guste o actividades que le guste, junto a actividades que pueden favorecer a su mantenimiento cognitivo. El martes a las 9 de la mañana puede jugar con el cubo Rubik. El miércoles a las 11 de la mañana puede tener ejercicios cognitivos. El jueves a las 10 puede tener estimulación sensorial. El viernes puede sacar a pasear a su perro. Esto es activación conductual. Es muy simple realmente. Lógicamente hay que tener en cuenta las capacidades del paciente. Si el paciente no se puede mover o tiene dificultades para moverse, pues no sería recomendable dar actividades que tengan que ver con movimiento muy fino. Tareas, como ejemplo de las tareas más comunes que hay para el ejercicio anterior, es el uso de alarma para saber cuándo tomar un medicamento, uso de calendarios, listas por hacer, cuadernillos de bitácoras o rutinas de actividades placenteras para el paciente: escuchar música, ver la tele, platicar con sus nietos. Aquí algo que debemos recordar es que en el caso de la activación conductual, siempre deben ser actividades que a partir de que la persona lo empiece a hacer, no deben que parar. Porque si la persona para esta secuencia de actividades, muy probablemente vuelvan a estos pensamientos rumiantes. Otro tipo de terapia común que se utiliza es la terapia de reminiscencia. Hay muchos que recordarán la escena de Coco del final, en la que el niño le toca la guitarra a la abuela y la persona recuerda, en este caso, sus padres y todo eso.
Está basado en una técnica real, que es la técnica de reminiscencia. Se busca que el paciente no recuerde, sino que evoque las experiencias que tuvo. Está en el borde entre terapia emocional y ejercicio de neuroestimulación. Puede fortalecer la identidad personal del paciente y muchas veces tenemos que acompañarnos de lo que nos dice la familia para que nos provea información de objetos que hayan sido significativos para el paciente. En la terapia de reminiscencia siempre se debe que tratar de usar objetos que sean significativos. De lo contrario, no va a tener efecto. Por ejemplo, en la película de Coco, el niño al cantarle esa canción que le cantaba a su padre, está evocando las experiencias que tenía con su padre. No está recordando, que es distinto. No está recordando, está evocando esa experiencia, esa emoción que lo sentía. Y eso hace que se fortalezca su identidad, pueda hasta cierto punto estar más seguro de quiénes son. La terapia de reminiscencia, hay varios tipos. Está la terapia artística, está una basada en la pintura, la musicoterapia, el utilizar álbumes de fotos e ir que el paciente vaya renarrando lo que sintió y todo eso. En sí, esta terapia de reminiscencia puede ser bastante efectiva y sobre todo es, es bastante efectiva al momento de tratar la ansiedad del paciente con demencia. El segundo es la reestructuración cognitiva. Como les mencioné, las personas al tener demencia prácticamente van a tener más cambios en su cuerpo. Todo el cuerpo que conocían, incluso la persona que ellos conocían o la parte de que ellos conocían va a cambiar. Entonces, la persona debe reestructurar sus pensamientos para que pueda entender el por qué va a pasar esto. Por ejemplo, en el caso de que la persona ya no pueda ir, ya no se le dé los recibos del agua o de luz para pagar porque lo olvida. La persona puede llegar a sentirse inútil, o sea, si de repente se lo quita ya. La persona se va a sentir inútil. Vamos a pensar en el caso del Parkinson, ¿no? En una enfermedad, en una demencia subcortical, que la persona ya no puede moverse como antes. Y vamos a pensar que la persona era una persona muy deportiva, corría bastante, le encantaba los deportes. Realmente ya no va a ser la vida como antes. Ya no va a poder jugar básquetbol, ya no va a poder jugar fútbol. Y eso vuelve a lo mismo, le empieza a generar una imagen pobre de sí mismo. La reestructuración cognitiva, ¿en qué consiste? Como mencioné, muchas veces hay pensamientos automáticos. En este caso, volvemos al principio. Soy un inútil porque no puedo pagar el agua, ¿no? Estos pensamientos automáticos, al momento de identificarlo, hay que ver la emoción y conducta que le causa mal paciente. Digamos, el que es un inútil y que no pueda pagar el agua, ¿qué tipo de emoción creen que evoque en la persona? Muchas veces puede generar tristeza, puede con tristeza, inseguridad. Después de esto, de que identificamos la emoción y la conducta, cuestionaremos ese pensamiento con la ayuda bueno, vamos a hacer que el paciente se cuestione. A lo mejor la persona ya no puede pagar el agua, pero puede hacer otra actividad, aunque sea muy mínima. A lo mejor recoger, vamos a pensar, poner las servilletas. Es una actividad, a lo mejor puede ser mínima, pero va a hacer que siga siendo útil. Y gracias a esto se busca hacer un pensamiento alternativo. Vamos a romper el que la persona ya no tenga el pensamiento automático que soy un inútil a que soy útil. En las preguntas veo que preguntaron qué medicamentos, mencionaste que los medicamentos,
Los medicamentos para la presión realmente no causan un daño en la demencia o no causan deterioro en la demencia. Sin embargo, los de diabetes tampoco. Sin embargo, y algo que debo mencionar, en el caso de que sea necesario, por ejemplo, los medicamentos para el Parkinson pueden causar demencia. De manera irónica, pueden causar demencia. Sin embargo, estamos hablando que son medicamentos necesarios. Los medicamentos diabéticos, de presión y diabéticos, no pueden causar demencia. O no de manera directa. Los que más causan demencia son los psicofármacos o los neuroestimulantes. Esos son los que son más reconocidos por su efecto de que puedan empeorar la demencia. Los inhibidores de serotonina, no está comprobado bien su efectividad en el caso de las personas con demencia. Sin embargo, si la persona empieza a tener, digamos, alucinaciones, esquizofrenia y cosas así, es necesario dárselo. Volviendo a lo mismo, volviendo a lo que estamos hablando, la reestructuración cognitiva, pues básicamente quiere estructurar esos pensamientos automáticos, esas ideas que tenía la persona de sí. Por ejemplo, de que a lo mejor una persona amante del deporte ya no puede hacer deporte como el fútbol o deporte de alto riesgo, pero puede hacer actividades menos demandantes físicamente. A lo mejor puede hacer una caminata. Todo eso hay que recordar que el paciente debe llegar a ellos mismos a esa conclusión. De nada sirve que hagamos, por ejemplo, vamos a pensar que una persona diga, una persona con demencia diga, me siento inútil. De nada sirve que le digas que no es inútil porque ellos no se lo van a creer. La persona debe llegar a la conclusión a través de cuestionarle su pensamiento y mostrarle evidencias que muestren que su pensamiento es cerrado. Deben llegar a esa conclusión de que no son inútiles o de que pueden seguir viviendo o que la vida vale la pena. Hasta cierto punto, la terapia básicamente en el campo, además de esas herramientas, no se sabe mucho la relación hasta cierto punto, qué tan efectivas son las terapias psicológicas a lo que son las personas con demencia breve, no con demencia leve. Por lo que se ha elaborado, hay ciertos estudios, aún no hay nada definido, no hay una guía para atender el paciente con demencia. La Universidad de Oxford ha determinado que la terapia cognitivo-conductual debe ser más redundante, tener un desarrollo más lento, usar palabras mucho más simples y trabajar más con los familiares o cuidadores. Vamos a pensar en el caso de la activación conductual, que igual entra en la terapia cognitivo-conductual. La activación conductual. Habrá tareas que a lo mejor la persona no pueda realizar sola. Si bien en la terapia cognitivo-conductual normal no tienes contemplado que otra persona la ayude, en este caso otra persona le tendrá que ayudar. Sobre todo, algo que igual se ve modificado es el tiempo en el que se empieza a ver que los síntomas empiezan a desaparecerse. Pues la terapia debe ir a un paso mucho más lento, sobre todo en el caso de una reestructuración cognitiva más profunda, debe ir mucho más lento y tener muchas más sesiones. Hasta el momento, se sabe que la terapia cognitivo-conductual es efectiva con lo que serían síntomas depresivos. Sin embargo, realmente no se ha encontrado que tenga una gran utilidad a la hora de usar síntomas de ansiedad.
De hecho, por lo que se dieron cuenta de que funciona para síntomas depresivos, es porque a personas con ansiedad les pusieron terapia cognitivo-conductual. Con ansiedad que tenían demencia, les pusieron la terapia cognitivo-conductual y se dieron cuenta que si bien no afectaba de manera significativa la ansiedad, afectaba de manera significativa los síntomas de la depresión, incluso en investigaciones en donde no se tenía que estudiar eso. Realmente hay varias universidades que están trabajando en investigación. Está Oxford, me parece que la Escuela de Medicina de Oxford está. Me parece que Canadá, hay una universidad de Canadá que igual está trabajando en ello, pero todavía no se tiene algo claro o no se ha hecho guías ni manuales específicos para el paciente con demencia. En la mayoría de sus casos, lo que sabemos es de que vamos a tenernos que adaptar a lo que sería la historia clínica del paciente y a los síntomas que presente. Y lógicamente esto aplica en etapa temprana. Algo igual que es útil la terapia cognitivo-conductual, como lo mencioné, si bien en la etapa temprana aún no son tan relevantes, los familiares y cuidadores empiezan a presentar un montón de síntomas pueden presentar ansiedad, pueden presentar depresión. En el caso de cuidadores pueden presentar lo que sería el efecto burnout. Todo esto se puede tratar con terapia cognitivo-conductual. Digamos, en los familiares, digamos, la esposa de un paciente con demencia, para que pueda comprender mejor comprender mejor lo que está pasando con su pareja, o para que no se sienta culpable por lo que pasa por su pareja. Algo muy común que pasa en la familia es que llega un momento que la familia empieza a dejar de ver a su familiar como su familiar. Por ejemplo, personas que a lo mejor se tenían mucho amor y eran pareja y todo eso, sienten que ya no es la persona que amaban, su familiar. Y todo eso les hace entrar en una gran culpa, porque las personas, a lo mejor la esposa de un paciente con demencia, empieza a ver que ya no siente afecto por su familiar y eso le hace sentir culpable. En la mayoría de los casos, esto se llega a trabajar para que la persona pueda rehacer su vida. En el caso de los cuidadores, igual, vuelvo a lo mismo, el trabajo como cuidador de una persona con demencia es demasiado exigente muchas veces. Y deben que, sobre todo, controlar lo que sería la ansiedad. Y eso lo hacemos a través de la terapia cognitivo-conductual. Y así evitamos el efecto burnout. ¿Qué consiste el efecto burnout? Básicamente que llegue un momento en que la persona ya no quiera tener nada con su trabajo, en este caso con la persona con demencia. Y esto puede ser peligroso porque vamos a pensar que si es una persona que depende totalmente de su cuidador y que el cuidador no va porque tiene burnout, realmente estás poniendo en muchos medicamentos a lo que sería el paciente. Es por eso la importancia que tiene la terapia cognitivo-conductual en personas cercanas. Otra función del psicólogo, y hasta cierto punto llega un poco a lo que sería la neuropsicología, pero otra función del psicólogo son las funciones cognitivas. Hay 5 funciones cognitivas que son las más comunes según la teoría, y es la memoria. Y es la memoria, la atención, la coordinación, el razonamiento y la percepción. La memoria, si bien en la demencia en algunos casos es lo primero que se afecta, en la demencia cortical, en la subcortical es la coordinación motora. Para eso hay varios ejercicios, hay varias pruebas, incluso hay baterías. Si nos vamos más a la neuropsicología, hay baterías especiales que nos ayudan a medir, digamos, la funcionalidad
de cada uno. Aquí tengo un ejemplo de lo que sería la lámina de ejercicio. Como verán, esta es una lámina de ejercicio para las personas que tienen demencia. ¿Hay alguien que me quiera ayudar a resolver la lámina? Es el momento, chicos. Así que vamos a participar. No tengan miedo. ¿Me escuchas? Sí. Necesito ir a comprar una barra de pan. Exacto, es la primera. ¿Alguien que...? Eh, La segunda sería, me ha llegado por correo la cita del médico. Sí. La tercera, este fin de semana... Este fin de semana vamos de viaje al pueblo. Nos vamos de viaje al pueblo. ¿Y alguien me ayuda con la cuarta? El foráneo viene a arreglar la caldera mañana. El fontanero. Perdón, fontanero. Realmente, si Carla lo ve, realmente los ejercicios para nosotros no están complicados. Y de hecho son ejercicios hasta divertidos. Sin embargo, en una persona con demencia, estos ejercicios pueden hacer que la persona se tarde más. Sin embargo, es bueno que los haga porque mantiene sus funcionalidades hasta cierto punto cognitivas. Estos tipos de juegos, rompecabezas e incluso sopas de letras ayudan bastante a ralentizar lo que sería el deterioro cognitivo. Memoramas igual ayudan mucho. Memoramas ayudan. Casi cualquier puzzle puede ayudar, incluso hasta el cubo Rubik. El problema es que vuelva a lo mismo. Hay que ver que ese puzzle se adapte al paciente. Muchas veces en las personas con demencia, por ejemplo, en las personas de Alzheimer, a lo mejor no tienen tantas demencias motoras, pero si somos una persona ya de edad, muchas veces no solo tienen la demencia como tal, pero tienen el deterioro, vamos a tener un deterioro motor, un deterioro visual. Todo eso complica lo que sería estas láminas de ejercicio y por eso hay que buscar ejercicios que se adecúen a requerir el menor esfuerzo. Sí, de hecho, bueno, el jugar solitario no tanto, pero realmente la sopa de letras, sudoku, los juegos en menor medida igual nos ayudan a la estimulación cognitiva y realmente si bien a nosotros como personas que no tenemos demencia nos va y viene, o sea, realmente nos parece muy fáciles o muy X, son muy importantes. Otra actividad que igual se utiliza mucho en este caso es que puedan tener digamos, que puedan recapitular la historia de lo que hicieron el día de hoy. De que cuenten paso por paso, etapa por etapa, lo que hicieron el día de hoy. Digamos, me levanto de la cama, me bañé, desayuné, me vestí, fui al trabajo. Todo eso ayuda a lo que sería la memoria. Realmente, y hay que ser sinceros, en el caso de la demencia, de la demencia cortical, bueno, de las demencias primarias, sobre todo las corticales, la persona que sufre demencia tiene un tiempo, o sea, el aproximado que puede tardar en llegar incluso a las etapas finales a las etapas ya finales de la demencia,
son 8 años. Por lo que incluso que aunque hay que recordar que si bien las habilidades, estas funciones, estas prácticas, estos entrenamientos funcionan, no significa que lo vaya a ralentizar toda la vida. Sí, realmente la demencia, como mencioné, muchas veces causa temor, no solo al paciente, sino al familiar. Y es que si tú revisas incluso testimonios de familiares con demencia, mencionan que incluso sintieron cómo su familiar se iba desapareciendo y si bien la persona seguía estando ahí a lo mejor físicamente, ya no era la misma. Es una enfermedad, la demencia es una enfermedad para los familiares muy cargada emocionalmente. Para el cuidador también, o sea, como mencioné, igual, muchas personas que tienen muchas personas que tienen cuidado, han tenido pacientes o pacientes o familiares con demencia, saben lo complicado que es conseguir personal cuidador o un cuidador, sí, un cuidador para ellos, porque es muy cargado emocionalmente y son una parte fundamental del tratamiento, si lo queremos ver así. Otra terapia. Bueno, esto lo ponen como terapia, pero en realidad no es no es tanto terapéutico. Entra más a un ejercicio neurocognitivo. Es la de orientación a la realidad. Normalmente esta se hace en grupo y se ponen, en este caso podemos ver un ejemplo de lo que sería el tablero que se usa. Y este sirve para que la persona pueda orientarse en espacio y tiempo. Muchas veces, si vamos a un salón en donde se practica este tipo de terapia, normalmente en lo que sería este tipo de terapia, en el salón donde se apliquen, vamos a ver que todos los objetos están rotulados. Por ejemplo, dice mesa, el salón, digamos, dice salón 101, salón 102, salón 103, 104. Todo eso es para que la persona se pueda orientar. Le damos esa pequeña ayudadita para que se pueda orientar. Y de hecho le ayuda bastante a una persona, digamos, en etapas tempranas con demencia, en donde empieza a fallar y todo eso. Le ayuda bastante este tipo de terapia porque refuerza mucho lo que es su seguridad. A lo mejor la persona como tal ya no se pueda ubicar tan fácil en tiempo y espacio, pero con una ayudita lo puede hacer. Y realmente para ellos es muy significativo y muy importante. Es por eso que si bien no es una terapia muy, por así decirlo, muy psicológica, es más neurocognitiva, es demasiado fundamental que la persona pueda hacerla. Normalmente la terapia se hace en grupo. ¿Por qué se hace en grupo? Porque algo que pasa igual en la demencia es de que la persona empieza a perder su capacidad social. Digamos, en las personas, en los adultos mayores, un problema que hay y que es muy latente en ellos es que empiezan a perder habilidades sociales. Y muchas veces se debe a muchas veces se debe a que primero el adulto mayor ya no es mucho puede tener sus discapacidades por su personalidad, por todo eso, el adulto mayor ya no es mucho de salir, vamos a ir a un bar o a un parque, conocer nuevas personas. Entonces, este tipo de terapias, sobre todo las terapias grupales, sirve para que la persona pueda conocer personas que tienen sus mismos síntomas. Muchas veces, algo que pasa en personas con demencia leve, en demencia temprana, es de que se empiezan a enamorar incluso de personas que están con ellos en las terapias grupales. ¿Y todo por qué? Porque se empiezan a sentir aceptados y realmente eso en la demencia, si bien se empieza a afectar, por así decirlo, el cómo pensamos, la persona nunca va a dejar de querer sentir afecto, de quererse sentirse entendido y todo eso, de querer hacer amigos.
Entonces, estas terapias ayudan bastante en esto. Igual, otra que igual entra aquí, igual la de reminiscencia, igual es recomendable que se haga el grupo por lo mismo, para que las personas que tengan para las personas que tengan demencia, puedan socializar con personas que tienen lo mismo. Y para resumir, ¿cuáles son las conclusiones que podemos llegar? El psicólogo es fundamental para un diagnóstico temprano en la demencia, y no porque lo pueda diagnosticar él solo, sino porque muchas veces muchas veces nosotros vamos a ser lo que lo vamos a referir. Por ejemplo, al psiquiatra, a un neurólogo, a un neuropsicólogo, y ganamos tiempo, que esto es algo especial en la demencia, el tiempo. Si lo diagnosticamos de manera temprana, cualquiera de las dos, digamos, incluso las secundarias, podemos ralentizar o revertir el daño al 100%. Entonces, el colaborar con un diagnóstico temprano es bastante necesario, una función bastante fundamental del psicólogo. Igual, el concientizar acerca de la demencia. Como mencioné, la demencia está muy estigmatizada hoy en día. Hay personas que por la misma estigmatización que tiene la demencia, nunca comparten sus síntomas. Aunque sean síntomas muy pequeños, o a veces pueden ser síntomas de deterioro cognitivo leve, no los comparten. Y eso hace que a la larga pueda deteriorar su estado y que pueda empeorar el paciente. Entonces el psicólogo debe concientizar sobre la demencia, hablar sobre ella. Sobre todo hablar a los familiares de lo que es de una manera objetiva y eliminando el tabú y el estigma que se le ha dado a la demencia. Muchas veces las personas han mostrado la demencia como una pesadilla. Y de hecho, si vemos películas, hay obras muy buenas como Pensando El Padre, esta película nueva que sacaron. Si bien son muy hasta cierto punto respetuosas, tratan de con seriedad el tema, el chiste es que muchas veces las personas lo interpretan más la demencia como algo pesadillesco. Y eso hace que se haga un estigma muy negativo y que incluso las personas que tienen, repito, que pueden tener síntomas muy leves, no quieran decirlo. Entonces hay que concientizar. El tratamiento de ciertos síntomas neuropsiquiátricos, sobre todo la depresión. En la depresión podemos ser de bastante ayuda. En la ansiedad en menor medida podemos ser de ayuda sobre todo con la terapia de reminiscencia, pero en la depresión somos más fundamentales. Hay que ayudar a que el paciente se adapte a su nueva vida. Realmente es lo más importante que debe hacer el psicólogo, que el paciente se adapte a su nueva vida. ¿Qué pasa si la persona no se adapta a su nueva vida? Muchas veces las propias limitaciones que le va a poner su cuerpo van a causar que se frustre. Por ejemplo, vamos a pensar una persona, a lo mejor, volviendo al caso, una persona que se hacía valer por su propia cuenta. Muchas veces cuando le diagnostican demencia, lo primero que piensan es que van a perder su independencia o que ya no van a ser importantes, ya no van a ser útiles. Entonces hay que ayudar al paciente a que se adapte a su nueva forma de vida. A lo mejor no es la vida que tenía antes, pero eso no significa que tenga que ser mala. Como los mencioné en algunos casos, en algunas personas que han tenido demencia, incluso la demencia les ha permitido encontrar hasta una pareja. Realmente la demencia, viéndola desde un punto de vista de enfermedad, no es tan pesadillesca como le ponen. No tiene por qué el paciente sufrir demasiado. Y la investigación, como lo mencioné, en el caso de la investigación, el psicólogo es fundamental.
Hace unos 5 años no se sabía que la terapia cognitivo-conductual era tan eficaz al momento de tratar la demencia. No se sabía para nada. Hoy en día se sabe que ayuda bastante e incluso puede aumentar el tiempo de vida de la persona el tiempo de vida que la persona pueda tener hasta cierto punto cierta funcionalidad. Y lo más importante, o en pocas palabras, aumentar la calidad de vida del paciente. Y en este momento responderé algunas dudas.